Hola, ¿qué tal? Soy la morfóloga Edith Martínez Martínez y vamos a estudiar la piel cabelluda. La piel cabelluda se compone sobre todo de piel y tejido subcutáneo. Debajo del tejido subcutáneo vamos a encontrar otras estructuras. Su principal función es recubrir al neurocráneo. ¿Cuáles son los límites de la piel cabelluda? La piel cabelluda en su parte anterior va a estar insertada a nivel de los arcos supraorbitarios de la región frontal. Posteriormente, esta piel se dirige hacia la parte posterior para insertarse en la línea nucal superior de la región occipital y hacia los lados va a estar relacionada con la fosa temporal y se inserta en el arco cigomático, conformado por la porción del hueso malar y la porción cigomática del hueso temporal. Con respecto a la composición de la piel cabelluda, tiene 5 capas, que de la superficie a la profundidad está conformada por la piel, el tejido conectivo denso, la poneurosis epicraneal o galia. Estas 3 primeras capas conforman una sola capa que es difícil de separar. Por debajo de estas capas vamos a tener el tejido conectivo laxo, que le permite deslizar el cuero cabelludo sobre la superficie del cráneo. Y por debajo del tejido conectivo laxo vamos a encontrar al pericráneo. El pericráneo es la estructura que va a relacionarse íntimamente con el periósteo de la tabla ósea externa del tejido diploe de los huesos del cráneo, que conforman a la bóveda calvaria o calota. Con respecto a la piel es delgada en toda la mayoría de las regiones, excepto en la región occipital, donde se va a encontrar una piel gruesa. Contiene numerosas glándulas sudoríparas, sebáceas y folículos pilosos que van a dar origen al pelo. Posee abundante irrigación, vascularización y drenaje venoso. Con respecto a esto, a veces se obstruyen las glándulas sebáceas y esto crea que se origine un quiste sebáceo que es prominente sobre todo en el cuero cabelludo, siendo aproximadamente de dimensiones muy grandes. Estos quistes se van a encontrar alojados en el tejido conectivo denso del cuero cabelludo. Posteriormente vamos a tener al tejido conectivo. El tejido conectivo forma la parte gruesa y densa del cuero cabelludo. Es una estructura ricamente vascularizada e inervada por los nervios cutáneos. Una característica que podemos observar en esta porción es la hemorragia extracraneal. Aquí podemos observar un capo subsectáneo. ¿Qué significa esto? Un capo, como podemos observar en esta imagen en un recién nacido, no es otra cosa que la acumulación de líquido seroso y hemático que se va a encontrar médicos por debajo de la piel del cuero cabelludo y por arriba de la poneurosis epicraneal. En otras palabras, este edema se va a extender dentro del tejido conjuntivo denso o conectivo denso. Y aquí podemos observar que cuando se palpa el capus subsedacneum, se puede observar que queda el hoyuelo digital, porque es un edema que se origina en secundario a cuando el producto va descendiendo por el canal de parto y se golpea con las estructuras subyacentes de la pelvis. Esto crea un edema, pero es un edema subcutáneo. Quiere decir de que este edema va a estar entre la piel, como podemos observar aquí, y la poneurosis epicraneal, como la estamos observando. Una característica importante del cuero cabelludo es su aponeurosis epicraneal. La aponeurosis epicraneal es la lámina tendinosa ancha que vemos aquí, fuerte, que cubre la calvaria o la bóveda o la calota y sirve de inserción para los vientres musculares frontales y occipitales del músculo fronto-occipital. Este músculo es un músculo subcutáneo inervado en su parte anterior por el nervio facial y en la parte posterior por los nervios occipitales, ramas del nervio cervicales. Aquí observamos una imagen de una disección
donde vemos el músculo frontal, el músculo occipital, la aponeurosis epicraneal y también vemos la fascia temporal recubriendo al músculo temporal. Con respecto a este músculo que ya platicamos, que es el músculo fronto-occipital o occipito frontal, es un músculo digástrico, quiere decir que tiene dos vientres, un vientre anterior que es frontal y un vientre posterior que es occipital. Y la aponeurosis epicraneal o galia une a ambos vientres musculares. Cuando nosotros contraemos al músculo frontal, se pueden formar los pliegues transversales de la región frontal. Con respecto al tejido areolar laxo, que acuérdate que la primera fue la piel, la segunda capa fue el tejido conectivo denso, la tercera fue la aponeurosis epicraneal y la cuarta capa es el tejido conectivo laxo. Colega, este es un tejido muy esponjoso, trabeculado, que puede alojar líquidos resultantes de traumatismo e infecciones. Y como ya se había mencionado, permite deslizamiento del cuero cabelludo sobre la superficie craneal. Este tejido areolar laxo puede alojar una hemorragia extracraneal que recibe el nombre de hemorragia subgaleal. Miren, aquí podemos observar que la hemorragia subgaleal se va a encontrar delimitada entre la aponeurosis epicraneal en la parte superior y el pericráneo en la parte inferior. Quiere decir que va a estar entre la aponeurosis epicraneal y el pericráneo. Y lógico, el tejido subareolar o areolar laxo se va a distender alojando hemorragias como podemos observar aquí, y a esta zona se le llama región subgaleal, debajo de la galia de la aponeurosis epicraneal. Cuando nosotros identificamos esto en un recién nacido, hay una probabilidad del 40% que exista una hemorragia en el sistema nervioso central. Esta acumulación de sangre, colega, es originada por las rupturas de las venas emisarias que conectan a las venas del cuero cabelludo con los senos de la dura madre, sobre todo con el seno longitudinal superior. Ahora tenemos a la quinta capa que corresponde al pericráneo. Es una capa de tejido conectivo denso que forma el periósteo del neurocráneo. Hay porciones donde se puede fácilmente separar del cráneo, sin embargo se encuentra unida íntimamente a las suturas del cráneo. Acuérdate como la sutura frontoparietal, la sutura interparietal y la sutura parieto-occipital. Con respecto al pericráneo, nosotros tenemos otra hemorragia extracraneal que se llama cefalohematoma. Aquí vemos la imagen de este recién nacido que tiene un cefalohematoma. Este cefalohematoma se va a encontrar por debajo del pericráneo y por lo tanto este cefalohematoma, que es subperióstico, nos indica sobre todo una probable hemorragia que se va a encontrar dentro del sistema nervioso central. Y aquí vemos, miren, el cefalohematoma, colega, pero observamos una hemorragia epidural. Quiere decir que el recién nacido tuvo una ruptura de la arteria meningia media. Ahora vamos a estudiar los nervios de la piel cabelluda. Empezamos con el nervio supratroquear. Este nervio es rama frontal del nervio oftálmico, en otra palabra, de B1, y nos va a inervar el seno frontal en su mucosa, la piel y conjuntiva del párpado superior y la piel de la región interna o media del cuero cabelludo, en la región frontal. Posteriormente vamos a encontrar el nervio supraorbitario. Este igual es rama frontal del nervio oftálmico y va a inervar igual la porción media del cuero cabelludo en su porción frontal, pero observemos que este nervio se extiende más allá de la región frontal hasta llegar a la región parietal y poderse adosar con los nervios occipitales que se encuentran en la parte posterior. Posteriormente vamos a encontrar en la parte lateral al nervio cigomático temporal.
Ese nervio cigomático temporal pertenece al nervio maxilar, segunda rama del trigémino, y nos va a inervar la porción anterior de la región temporal. Después de él vamos a encontrar el nervio aurículo temporal. Este nervio pertenece al nervio mandibular y es un nervio que hemos estudiado en el pabellón auricular porque inerva la parte anterior de la oreja e inerva también al tragus, al hélice, a las dos porciones anteriores o dos tercios anteriores de la región temporal, a la pared superior del conducto auditivo externo, y acuérdate que es el nervio que nos va a otorgar esa parte sensitiva de la porción superior de la cara externa de la membrana timpánica. Posteriormente vamos a encontrar al nervio auricular mayor que procede del segundo y tercer nervio cervical. Este nervio auricular mayor va a inervar el ángulo de la mandíbula, la región parotidia, el lóbulo de la oreja y la región mastoidea con respecto a la piel. Después vamos a encontrar el nervio occipital menor, que procede igual del segundo y tercer nervio cervical. Este nervio occipital menor nos va a inervar la región mastoidea y occipital del cuero cabelludo. Y por último vamos a tener los nervios de la porción posterior, que corresponde al nervio occipital mayor del segundo nervio cervical. Este nervio nos va a otorgar la sensibilidad de la porción superior del cuero cabelludo en la región occipital, y el nervio occipital tercero, que pertenece al tercer nervio cervical, él nos va a inervar la porción inferior de la región occipital y la porción superior de la nuca. Vamos a estudiar ahora las arterias del cuero cabelludo. Como podemos observar aquí, colega, estas arterias se van a encontrar en el tejido conectivo denso. Y como las paredes de estas arterias se relacionan con esa aponeurosis, con esa porción conectiva, sus paredes se encuentran íntimamente en el tejido conectivo, que evita que durante una hemorragia realicen una vasoconstricción severa y de esa forma eviten su hemorragia. Por tal motivo, pues durante el sangrado del cuero cabelludo es abundante. Estas arterias se dividen en dos grandes territorios. La porción anterior corresponde al territorio de la arteria oftálmica, rama de la carótida interna, y la porción lateral y posterior corresponde a las ramas de la arteria carótida externa. Con respecto a la arteria supratronclear, es rama de la arteria oftálmica, y esta arteria oftálmica pues es la rama terminal de la carótida interna, y junto con la arteria supraorbitaria, que también pertenece a la arteria oftálmica, nos van a irrigar la porción del cuero cabelludo que corresponde a la frente, así también la conjuntiva del párpado superior. Como podemos observar, estas arterias se dirigen hacia atrás, se anastomosan durante su trayecto, al igual se va a anastomosar con la arteria temporal superficial. Esta arteria temporal superficial es la rama terminal de la arteria carótida externa y va a irrigar la porción tanto frontal en su parte posterior como la región temporal. Así tenemos a la arteria auricular posterior, que es rama de la carótida externa, y ella irriga a la oreja, a la porción mastoidea y la porción anterior de la región occipital. Y podemos observar que esta arteria se anastomosa con la arteria temporal superficial y la arteria occipital. La arteria occipital es igual rama de la arteria carótida externa, y ella va a vascularizar la porción posterior del cuero cabelludo, que corresponde a la región occipital. Como podemos observar, colega, en esta imagen, las arterias del lado derecho se anastomosan con las arterias homólogas del lado izquierdo, y también hay una anastomosis entre ellas mismas. Esto permite que el cuero cabelludo en el tejido conectivo denso sea una zona muy vascularizada y origine las hemorragias severas que vemos cuando se corta esta estructura. Y aquí identificamos estas arterias: la arteria supratronclear, la arteria supraorbitaria, rama de la arteria oftálmica, y esta de la arteria carótida interna. Vemos también a la arteria occipital, a la arteria auricular posterior y a la arteria temporal superficial, que corresponden a las ramas de la arteria carótida externa.
Ahora vamos a iniciar el estudio de las venas del cuero cabelludo. Vamos a comenzar identificando a la vena supratronclear y la vena supraorbitaria. Estas dos venas, colegas, pertenecen a la rama frontal de la vena temporal superficial. Estas venas, como ustedes pueden observar, se anastomosan y van a terminar o desembocar en la vena oftálmica superior. Aquí la observamos. La vena oftálmica superior, a su vez, va a acabar en el seno cavernoso. Quiere decir que aquí observamos una comunicación entre la porción externa del cráneo y la porción interna, que corresponde al seno cavernoso. Ahora vamos a identificar a las venas temporal superficial. Estas venas se forman por el plexo venoso temporal y posteriormente estas venas se anastomosan con la vena retromandibular. La vena retromandibular, cuando se anastomosa con la temporal superficial, va a dar origen a la vena yugular externa, como lo estamos observando en esta imagen. Otra de las venas que encontramos también aquí en esta región es la vena auricular posterior. Aquí la vemos, corresponde a esta que nos está señalada. Y esta vena auricular posterior se forma del plexo venoso de la región mastoidea y auricular. Y esta vena se anastomosa con la vena retromandibular, que al final, pues esa vena retromandibular se une con la vena temporal superficial y forma a la vena yugular externa. Con respecto a las venas temporales profundas que estarían en esta zona, las venas temporales profundas desembocan en el plexo pterigoideo venoso que se encuentra a la altura de las apófisis pterigoides del hueso esfenoides. Con respecto al drenaje linfático del cuero cabelludo, lo vamos a dividir en tres porciones. La porción anterior del cuero cabelludo drena a los nódulos parotídeos. La porción media va a drenar a los nódulos mastoideos y la porción posterior a los nódulos occipitales. Estos ganglios linfáticos drenan a su vez a los ganglios linfáticos cervicales superficiales y cervicales profundos. Agradezco a los estudiantes que se tomaron tiempo para realizar estas diapositivas. Muchas gracias. Hemos concluido el estudio de piel cabelluda. Gracias.